problemas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un privilegio hermoso estar con ustedes. A nuestros amigos que quizás por primera vez están entrando a la programación, bienvenidos. Un placer tenerlos y juntos poder disfrutar de la hermosa palabra de Dios. Poder disfrutar de su presencia, de su amor maravilloso. A pesar de los días difíciles que hoy vivimos, la gracia de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. Voy a invitarles a inclinar el rostro. Vamos a orar. Amado Padre, te suplicamos tu bendición, tu compañía. Si es tu bondad, Señor, bendícenos en esta hora y úsanos para la honra y la gloria de tu nombre en la presentación de tu palabra, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, este es el momento para compartir. Debemos compartir el mensaje, enviar a nuestros amigos. Este es un momento muy especial. El tema para hoy es ¿qué está haciendo Jesús ahora? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? ¿Se ha preguntado usted qué está haciendo Jesús después de que ascendió a los cielos? Cuando nosotros conocemos la historia de Jesús, sabemos que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Murió por nosotros, pagó la culpa de nuestro pecado. Él fue sepultado y allí estuvo. Luego resucitó. Y cuando resucitó, los discípulos, las damas que habían estado cerca de Jesús, fueron a ver en la tumba. Cuando llegaron a la tumba, en Juan capítulo 20, versículo 13, se registra: los ángeles les dijeron: mujeres, ¿por qué lloráis? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Para ellas no había resurrección, para ellas lo que había era un robo. Habían robado el cuerpo de Jesús. Pero Jesús no es que le robaron el cuerpo, Jesús resucitó. Y se aparece a sus discípulos y se muestra varias veces para que puedan entender. Y Juan capítulo 20, versículo 20 registra, dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando ellos vieron las heridas de las manos, la herida del costado, dice, se llenaron de alegría viendo al Señor. Jesús caminó con ellos un tiempo más. 40 días permaneció con ellos y luego ascendió a los cielos. Al ascender a los cielos, envió mensaje a través de los ángeles que dijeron a los que estaban mirando. Cerca de 500 personas vieron la ascensión de Jesús. En Hechos 1, capítulo 1, versículo 11 dice: los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Ellos estaban atónitos, preocupados, angustiados. Miraron a Jesús ascender. Y los ángeles les dan un mensaje: este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Esto es emocionante realmente. Pero Jesús, antes de su partida, dio instrucciones a sus discípulos. Y hay una frase que queda en la mente de los discípulos y también en los cristianos de hoy. Esta frase: id y haced discípulos. Id y haced discípulos era el cometido que Jesús dejó a sus discípulos. Dejó a sus seguidores: id, haced discípulos. Está registrado en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta comisión, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, a todos los lugares de la tierra, id y haced discípulos. ¿Cómo se hacían discípulos? Contando la historia de Jesús. Pero además de contar la historia de Jesús, en el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La comisión era ir a enseñar. Enseñen a la gente a guardar las cosas que os he mandado. Pero Jesús dice, ustedes no están solos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo está Jesús? A través del Espíritu Santo de Dios. Pero la pregunta que comenzamos es, ¿qué está haciendo Jesús ahora? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahora? Estamos en el 2021, ¿y qué está haciendo Jesús en el 2021? ¿Qué está haciendo ahora? El mensaje se vuelve a repetir en el libro del Apocalipsis. Y este es un mensaje que es actual para este tiempo. Apocalipsis 14, versículo 6 dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el mensaje que es de predicar ahora? Los ángeles están dando este mensaje y dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. El evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Son las buenas nuevas. El evangelio eterno es Cristo Jesús. El mundo necesita conocer a Jesús. El mundo necesita conocer la historia de la redención. El mundo necesita. Por eso este mensaje de Apocalipsis 14, en el versículo 6, es una verdad presente para este tiempo. Pero a este mensaje de la predicación del evangelio van detalles más específicos en el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay algo específico y nos dice, teme a Dios, dadle gloria. Pero quiero ahora resaltar esta parte, porque la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado el tiempo del juicio. Cristo es el centro de toda la predicación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cristo era el centro en el santuario, que simbolizaba la redención y que estaba mostrándose en el santuario. Jesucristo es la raíz del evangelio. Era el cordero muerto que simbolizaba para perdón de los pecados. Jesús. El pecado existe y es una realidad. No es algo pasajero. Todos los seres humanos somos pecadores y no sabemos cómo salir del problema del pecado. Pero Jesús ofreció su vida por el pecado. Y Jesús es el centro de la redención. En el santuario, cada detalle del santuario explica el proceso de la redención. No hay tiempo para explicar todo lo que simboliza el santuario. Allí se muestra todo el proceso de la redención. Este era el santuario de la tierra, una réplica del santuario del cielo. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 nos muestra, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces aquí ya tenemos una respuesta. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Jesús entró en el santuario celestial, no hecho de mano. Jesús entró en el verdadero santuario. En la tierra los sacerdotes ofrecían sacrificios. Hebreos 9:25 dice, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, los sacerdotes en la tierra entraban con sangre ajena. Pero en el verso 16 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos,
se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús es el sacrificio. ¿Para qué? Para quitar el pecado. Y Jesús ahora intercede y asciende al santuario celestial. ¿Qué es lo que hace Jesús en el santuario celestial? Hace lo que se hacía en la tierra, pero no matando ovejas, no matando animales, no. Porque en la tierra era diferente. En la tierra, un cordero, cada persona que pecaba traía un cordero. Y allí, junto al sacerdote, el pecador cortaba el cuello del cordero después de poner sus manos sobre su cabeza. A esto se conocía como transferir el pecado para degollar al cordero. El ser humano había pecado y el cordero inocente tenía que cargar el pecado de los seres humanos. Imagínate si nosotros tuviéramos que llevar un cordero, como en los tiempos del Antiguo Testamento. Los seres humanos llevaban ese cordero porque sentían sentimientos de culpa, porque en su corazón no había tranquilidad. Sentían angustia y la única manera era confesando el pecado a través de ¿qué? Del sacrificio de un cordero para ser perdonados. Pero ahora viene el Cordero de Dios. Todo lo que en el Antiguo Testamento se mostraba era un símbolo de lo que vendría después. ¿Y qué simbolizaba? Jesucristo era el Cordero. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora está mostrando, el símbolo estaba allí, un Cordero verdadero, pero ahora el Cordero de Dios es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es ofrecido en la cruz del Calvario como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y las profecías señalaban a Jesucristo como el Cordero de Dios. Nota en el libro de Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Es Jesucristo. En Jesucristo se fue mi pecado. Allí Dios cargó el pecado de todos nosotros. El versículo 7 dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo, el cordero llevado al matadero. Ahora Jesús, después de ofrecer su sacrificio, después de entregar su vida para mi redención, ahora Jesús asciende al cielo. Jesús no solo es el Cordero, Jesús es el símbolo del sacerdote. El sacerdote, cuando sacrificaban al Cordero, tomaban la sangre, llevaban a los cuernos del altar, quemaban la grosura, quemaban las grasas allí. Y todo esto era símbolo del pecado. Luego tomaba la sangre y llevaba al lugar santo. Y una vez al año, al lugar santísimo, hacían la limpieza. Levítico 4, versículo 31 dice: y le quitarás toda la grosura, de manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así el sacerdote así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. La expiación era ¿cómo? Sacrificando el cordero y quemando esto en el cuerno del altar. Allí se ponía la sangre y la grasa, símbolo del pecado. El pecado que era confesado, ese pecado era perdonado. Ahora la pregunta es: ¿a dónde van los pecados? Y la gente siempre dice: ¿a dónde van los pecados?
En la antigüedad se muestra de una forma interesante en el libro de Jeremías. En el capítulo 17, versículo 1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Dónde estaban los pecados? En el cuerno del altar. Era llevado al santuario. Allí es donde se ponía el pecado. Los pecados no se borraban, quedaban registrados. ¿Dónde? En los cuernos del altar. Los pecados siguen registrados en el santuario. Y ese registro se mantenía. Una vez al año había una limpieza total. Pero Jesús no solo es cordero, no solo es sacerdote. Jesucristo tiene cualidades maravillosas. Y estas cualidades maravillosas de Jesús es que Jesucristo es Dios y tiene autoridad para perdonar pecados. Esas son las cualidades de Jesús, Dios que tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús tiene un sacerdocio permanente que intercede por su pueblo. Él es un sacerdote que intercede. Jesús se hizo carne y siendo divino, nadie puede ser como Cristo Jesús. Jesús era Dios hecho carne y nunca pecó. Y por no haber pecado, tiene la capacidad de ¿qué? De perdonar. Jesús murió por mi pecado. Y Jesús puede interceder por los pecadores en el santuario celestial. La pregunta, ¿dónde está? ¿O qué está haciendo Jesús ahora? Está intercediendo en el santuario celestial. En el libro de Hebreos 4, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Jesús está presentándose en el cielo, ¿por quién? Por ti y por mí. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Jesús lleva su propia sangre. Hebreos 9:24. De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo se presenta ante Dios como el Cordero e intercede por su pueblo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Intercediendo por su pueblo. Jesús es nuestro intercesor. Él está en intermedio. La muerte de Cristo nos lleva de nuevo a Dios. Jesús murió y esa muerte de Cristo nos lleva de vuelta otra vez a Dios. Hebreos 6:19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Firme ancla del alma es Jesucristo, que penetra dentro del velo. 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué hermoso es pensar en esto. Jesús, precursor y representante nuestro en el santuario celestial. Ante Dios el Padre. Él está ministrando ante el Padre por los méritos de la expiación. La eterna redención es ofrecida en nuestro favor por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesús. Él no muestra nuestros méritos porque no tenemos ningún mérito. Jesús muestra sus propios méritos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser perdonados. Pero si hoy día pecamos,
tenemos a alguien que intercede por nosotros. Y tenemos a Jesucristo que nos representa ante el Padre cuando confesamos nuestros pecados. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué puede hacer Jesús? Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Mis amigos, a veces decimos, Jesús murió para salvar a todos los hombres. Sí, para todos los hombres. Pero solo serán salvos aquellos que acepten a Jesucristo. La salvación está dada para todos, pero no todos aceptan esa salvación. Hay un día especial que se llama el día de la expiación. Y este día de la expiación era el día de la limpieza total del santuario. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Jesús está haciendo una limpieza total del santuario. ¿Y cuándo empezaba eso? Daniel 8:14 nos muestra de una manera muy interesante esta profecía de los 2300 días. Daniel 8:14, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. No tengo tiempo para presentar esta profecía porque el tiempo no da, nos quedan poquitos minutos para terminar este mensaje. Pero déjenme resumir un poquito. El 22 de octubre de 1844 comenzó el juicio investigador, la revisión de los casos de los seres humanos. Se está revisando quién cree en Jesucristo y quién no cree en Jesucristo. ¿Quién depositó sus pecados en el Cordero de Dios y quién no depositó? Solo serán salvos los que han depositado sus pecados en el Cordero de Dios. Porque el Cordero murió por nuestros pecados. Murió por los de todo el mundo, pero solo es efectivo en los que lo aceptan, en los que creen y lo aceptan. ¿Qué está haciendo Jesús en el santuario celestial? Jesús está haciendo de cordero. Jesús está haciendo de sacerdote. Jesús está haciendo de intercesor. Jesús es el principio y el fin de nuestra salvación. Eso es Jesús. Jesús en el santuario celestial está llevando mi salvación para siempre. Mi querido amigo, cuando nosotros venimos a Dios y lo aceptamos, y aceptamos su sacrificio, el Señor pone su sacrificio por mi pecado. Él muere por mí y me da vida. Y ahora, cuando estoy en Cristo, reflejo el carácter maravilloso de Jesús. Mis ojos son los ojos de Jesús. Mi boca es la boca de Jesús. Mis acciones son las acciones de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús intercede por mí. Hay una historia interesante que se escribió en National Geographic. Esto es una historia impresionante. Una niña afgana era refugiada, quizás la niña más famosa, la refugiada más famosa del mundo. Su nombre, Sharbat Gula. Sharbat Gula, una niña que vivió la terrible persecución de la guerra, que tuvo que dejar su país, que tuvo que dejar todo. ¿Por qué? Porque el ejército ruso había tomado posesión y estaba tratando de sacar esta gente dura, difícil del lugar. Pero ¿quiénes sufrían? Sufría el pueblo. Y esta niña, Sharbat Gula, cuando el fotógrafo norteamericano llegó allí y trató de tomar fotografías, esta era la niña que estaba allí, temerosa, con miedo, la última. Y él entonces comenzó a fotografiar. Cuando vino la edición de National Geographic,
lo más difícil era elegir qué foto podrían poner de los refugiados. Y pusieron la foto de esta niña. Y esto fue una sensación. Sus ojos verdes, su rostro que mostraba como ira, pero al mismo tiempo ternura. Allí estaba ella, era todavía una pequeña. Esto sucedió en el año 1985. Pero después de esto, en medio de ese campamento de refugiados, ella salió y se fue, se casó, tuvo familia. Pero este fotógrafo y periodista trató de buscar a la niña y lo buscó por todos los lados, tratando de encontrarlo. Lo encontraron. Y esto fue algo emocionante, saber que encontraron después de muchos años a esta dama. Ya no era una niña, ahora era una madre. Pero lo interesante de la historia es que ella fue detenida en Pakistán en el año 2016. Un 19 de octubre de 2016. ¿Por qué? Porque estaba portando un pasaporte de la nacionalidad pakistaní. Y le acusaron de llevar un pasaporte ilegal. El pasaporte estaba el rostro de una niña, pero ella ya era una mujer. Y entonces ella dijo, no, yo estuve aquí en el campo de refugiados. Entonces comenzaron a hacer la identificación. Y la FBI identificó a la niña afgana y confirmó 100% que era ella. ¿Cómo descubrieron? Mirando el iris de sus ojos. Allí en sus ojos, a pesar de los años que habían pasado, en sus ojos se mostraba que era la misma persona. Hicieron análisis computarizados para encontrar si era ella. Y descubrieron que era ella. Querido amigo, nosotros somos como refugiados en este mundo. Y somos como gente que no tenemos ningún valor en esta tierra. Pero Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, Él ahora nos paga con su vida nuestra redención. Y cuando miran nuestro nombre en el santuario celestial, ya no nos ven como lo éramos antes, sino que el análisis nos muestra que somos hijos de Dios, porque a través de Jesucristo hemos llegado a ser unos para el reino de Dios. Reflejamos en nuestro rostro, en nuestra mirada, a Cristo. Es Jesús, nuestro único y gran sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos al trono de la gracia. Como dice en el libro de Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para oportuno socorro. La pregunta es, ¿qué clase de pecados el Señor puede perdonar? Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios puede perdonar pecados de asesinato, sí. Dios puede perdonar pecados de adulterio, sí. Dios puede perdonar pecados de narcotráfico, sí, Dios puede perdonar. Porque Jesús vino para perdonar a los seres humanos. Pero tú necesitas venir ante Jesucristo, inclinar tu rostro ante Él y pedirle perdón y aceptar el sacrificio de Jesucristo. Porque Jesús intercede en el santuario celestial. Y así como a la niña afgana pudieron mirar en sus ojos y en el análisis de sus ojos saber que era la misma persona, así también tú, cuando te miran el rostro de Jesucristo
y ven que Jesucristo está en ti, que tu iris muestra que eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿estás listo para encontrarte ese día con Jesús? Para caminar con el Señor a las mansiones celestiales. El Señor Jesús dice, ven hijo mío, dame tu corazón. Yo quiero perdonar tu pecado. Porque el día cuando Jesús venga, entonces podremos estar en su presencia para siempre. Porque hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Mientras escuchamos esta hermosa melodía de Fidel, abre tu corazón a Dios y deja que el Señor te ayude a vivir una linda experiencia de amor. Con nosotros, Fidel Madrid. Inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Con clavos traspasaron sin misericordia sus manos y sus pies. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. La salvación. Salvación se escribe con sangre.
Sangre del Cordero de Dios que nos rescató. Querido amigo, tú necesitas aceptarle a Jesucristo como tu Salvador personal. Querido hermano, necesitamos vivir una experiencia con Dios. Conságrate a Dios y dile: Señor, estoy aquí, toma mi vida, Señor. Te acepto como mi Salvador. Te acepto como el Señor de mi vida. Señor, cambia en mí todo esto que es malo. Y dame, Señor, un nuevo corazón. Quita de mí este corazón de piedra y dame un corazón de carne. Que te pueda amar, que pueda ser sensible a tu palabra. Querido amigo, este es el momento para entregarle tu vida a Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, gracias, porque Jesús está en el santuario celestial, porque todavía hay esperanza de salvación, porque todavía los seres humanos podemos ser perdonados. Señor, gracias por tu sacrificio. Te aceptamos en esta hora como nuestro Salvador. Señor, pon nuestro nombre en el libro de la vida, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amigos. Compartan. Lo importante, comparte. Estos son mensajes básicos para la salvación. Que Dios te bendiga.